Célula, pequeño grupo de estudio bíblico de la Iglesia Presbiteriana Coreana de Baiside. Autor, Reverendo Dr. David Chon-sik Lee. Capítulo 187. Serán avergonzados todos los que aborrecen a Sión. Salmos 129, 1 y 8. Plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Sión. Cántico gradual. Mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel, mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. Ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros, os bendecimos en el nombre de Jehová. Amén. El autor del Salmo en el texto de hoy dice, ¿quiénes son avergonzados? ¿Y cuál es la enseñanza que esto le da a usted? El Salmo 129 es de autor anónimo, se escribió después del exilio de Babilonia y es un cántico gradual. Este poema parece describir un pasado triste, pero en realidad habla de la certeza de que Dios proveerá gracia y protección en el futuro a través de este pasado afligido. El versículo 1 de este salmo dice que muchos le han angustiado desde su juventud, lo que significa que los enemigos de Israel como Egipto, Filistea, Asiria y Babilonia habían atacado a Israel. Especialmente, Babilonia infligió muchas aflicciones que en el versículo 3 dice, sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. El enemigo había atacado varias veces a Israel desde que era una nación joven, cuando dice, sobre mis espaldas araron, ¿qué le hace imaginar? Arar la tierra es para que la tierra absorba bien el agua, y decir que araron sobre la espalda de uno significa que hubo mucho sufrimiento. Vivir como prisioneros en Babilonia probablemente era un gran padecimiento. El pueblo de Babilonia hacía del pueblo de Israel lo que ellos querían, mataban sin ningún remordimiento, arrebataban sus bienes, los usaban como sirvientes. Eran tratados peor que esclavos, por lo que cerca del río de Babilonia, tocaban la lira en el sauce diciendo que era para alegrar a los de Babilonia, pero en realidad estaban cantando a Dios. Sin embargo, por la gracia de Dios, el enemigo no los pudo conquistar completamente. En otras palabras, Dios los había salvado de sus padecimientos. A través de esta confesión podemos saber que Israel por sus iniquidades fue disciplinado, pero Dios no permitió que el enemigo destruyera completamente al pueblo de Israel. Y el versículo 6 dice que los enemigos de Israel que no creían en Dios e hicieron todas las maldades posibles, serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca. Y como evidencia de esto, las naciones que atentaron contra Israel se han destruido o se han debilitado, como Babilonia, Asiria, Persia, Egipto, y así sucesivamente. Y esta verdad se hace evidente también en nosotros los cristianos que somos hijos de Dios, porque Dios nos guía de esta manera. Si un cristiano, como hijo de Dios, va por una senda errada, Dios nos disciplina, pero dentro de esa disciplina, si nos arrepentimos y volvemos hacia Dios, Dios se encarga de liberarnos de esa vida difícil. Por lo que dentro de nuestros padecimientos debemos comprender rápidamente la voluntad de Dios y volver a Él. Recuerdo que en mi tiempo de estudiante de teología estuve enfermo de una enfermedad rara, me daban mareos y cuando veía la luz de la noche me daban más mareos. Por lo que incluso en la noche andaba con lentes oscuros y vivía acongojado. Hasta pensé en dejar la universidad de teología a la que había entrado difícilmente. Era como si estuviera esperando la muerte. Pero un día se me ocurrió que yo soy evangelista, pero no he tenido suficiente comunión con Dios. Realmente me mantenía demasiado ocupado con los estudiantes entre culto y reuniones, pero no había tenido una comunión solo Dios y yo. En otras palabras, me encontraba con Dios entre la gente, pero no me había encontrado con Dios de uno a uno. Por tanto, para tener una comunión con Dios,
Buscaba un huerto en la universidad para orar con fervor y lágrimas. Y paulatinamente restauré mi relación con Dios. En ese entonces descubrí que el problema era que no había tenido una relación personal con Dios, aunque trabajaba hasta la muerte para el Señor. Y comprendí en ese momento que Dios considera más importante la comunión con el que trabajar hasta la muerte por el reino de Dios. Porque sólo así, una comunión con Dios hace que tengamos una fe saludable para trabajar por el reino de Dios. Por estas razones, todos los voluntarios en la iglesia deben esforzarse el doble, porque solamente la adoración y alabanza a Dios normalmente hace que se tenga una fe saludable para trabajar por el reino de Dios. El pueblo de Israel ofrecía sacrificio a Dios de forma excelente, se esforzaron al máximo para la adoración y alabanza a Dios, pero sus corazones no estaban en Dios cuando ofrecían sacrificio. Por esa razón Dios dijo que no iba a recibir un sacrificio ofrecido sin corazón. Se los había repetido múltiples veces, pero el pueblo de Israel no se arrepintió y no regresó su corazón a Dios, por lo que Dios permitió que entrara el sufrimiento, porque sólo así, ellos iban a buscar de todo corazón a Dios. El permitir al pueblo de Israel una aflicción tan grande como el exilio a Babilonia habla de cuán enferma estaba su fe, una enfermedad muy profunda por lo que necesitaban tratamiento por largo tiempo. 70 años de vida como prisioneros. En un libro conocido como La pared de mi corazón, describe varios dibujos para explicar la condición de una persona para enseñar las palabras de Dios. En uno de los dibujos hay una persona que va montado a caballo y una soga se engancha en el cuello de la persona y se cae del caballo. Y después aparece otro dibujo con la persona enyesada y acostada en una cama del hospital. Y debajo de ese dibujo explica, Dios, de cuando en cuando permite que usted, que trabaja con pasión sin querer encontrarse con Dios, se caiga del caballo. Y lo hace recostar en la cama del hospital para que se encuentre con Él. Dios desea encontrarse con nosotros para que no nos alejemos espiritualmente de Dios y vivir como el pueblo de Dios que somos. A veces Dios permite sufrimientos en nuestras vidas para que podamos restaurar la comunión con Dios. En estas horas, con el texto de hoy debemos recordar que las calamidades del pueblo de Israel no son para abandonar al pueblo, sino para restaurar nuestra fe y vivir dentro de Dios. La evidencia de esto está en que muchos de los enemigos del pueblo de Israel han desaparecido, pero el pueblo de Israel todavía sigue en pie a través de la protección de Dios. Por tanto, nosotros también debemos restaurar la comunión con Dios encontrándonos personalmente con Él, para que pueda pedir a Dios que guíe su vida por el camino verdadero de la fe. ¿No está usted trabajando arduo para el reino de Dios si se descuida de la comunión personal con Dios? ¿Cuál es el resultado de trabajar arduamente sin la comunión con Dios? Vamos a compartir lo nuevo que has sentido y decidido con las palabras de hoy.